Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y quería hacer este book tag antes de que acabe septiembre. Ahora veréis por qué. Espero que os guste lo que os traigo. Pero por supuesto, antes de eso. Y como siempre, dentro cabecera. Bueno, quería traeros este book tag antes de que acabe septiembre porque septiembre es el mes en el que el maestro indiscutible del terror y un tanto denostado dentro del prestigioso mundo literario Stephen King cumple años. Un tipo de 1947, si no me equivoco, que debe estar ya por los 77, cumplidos a finales de este mes, creo que fue el 21 de septiembre. ¿Y por qué eso todo esto? Bueno, pues porque vi este book tag en el canal de Yaiza, Eater of Words, que a su vez ella había visto la creación o el original en la cuenta de Instagram de El Rincón de Desi. Y dije, bueno, pues venga, oye, vamos a hacer otro vídeo de Stephen King, por si acaso no hay suficientes en el canal, porque sí, hay unos cuantos, y porque creo que, bueno, dada mi experiencia lectora, dado el tiempo que lleva a mi lado como lector, Stephen King es uno de esos grandísimos autores que creo que debo reivindicar, por más que, como decía hace un poquito, esté un tanto denostado. No me meteré en las razones por las que creo que es un error denostarlo, en su popularidad o en su buen hacer como escritor. Creo que tiene muchísimas virtudes y, por supuesto, unos cuantos defectos como todos. En cualquier caso, me ha parecido una buena idea hacer este book tag porque, si bien siempre digo que por lo menos hay que leer un Stephen King al año, también creo que hay que dedicarle por lo menos un vídeo más allá de hablar de la lectura en cualquiera de los wrap-ups que haga de él que haya escogido ese año. Y este book tag me ha parecido una buena opción. Así que nada, vamos a ello, no me retraso más, pero os diré que no voy a profundizar en exceso en cada uno de los títulos de los que os voy a hablar, porque son muy conocidos y porque, bueno, si lo hiciese, creo que al final tendría un vídeo de más de una hora. A ver cómo sale. Vamos con la primera de las premisas que nos propone este book tag, que no es otro que mi primera lectura del maestro. No tengo ni idea. No sé cuál fue mi primera lectura de Stephen King. Y esto no es porque no sepa o no lleve la cuenta de los libros que llevo, porque ahora sí que lo hago y sí que tengo buena memoria para saber qué título de qué autor fue el primero en mi contacto con él. Pero es que el problema con Stephen King es que ha estado siempre, desde que tengo uso de memoria o uso de razón, en mi acervo lector. Siempre ha estado Stephen King de una manera u otra. Y eso hace que no recuerde exactamente cuál es el primer título del maestro. Pero me voy a arriesgar porque si bien su primera obra publicada, más allá de los relatos que consiguió publicar mientras malvivía con su mujer Tabitha, hasta que le hicieron un poco de caso, fue Carrie, pues yo diré que también fue mi primera novela que leí de este autor. No puedo poner la mano en el fuego, pero yo creo que la leí con 9 o 10 años, sí, por ahí, 9 o 10 años. Bueno, ya sabéis que Carrie es un clásico de bullying, de telequinesia, de una madre completamente controladora y fanática y fundamentalista religiosa, un montón de temas que están dentro de lo que es el mundo de Stephen King. Fue un bombazo más en bolsillo que en tapadura. De hecho, gracias al contrato que le ofrecieron en bolsillo de $150.000, dejó de malvivir y pudo dedicarse plenamente a la escritura. Esto seguro que los fans de Stephen King ya lo saben. Y además se adaptó bien prontito con una película de Brian De Palma con protagonista o protagonizada por Sissy Spacek, que además, si la echáis un ojo, veréis que sale John Travolta súper jovencito. Un peliculazo, una novelaza que engendró un peliculazo y que dio el pistoletazo de salida a esa relación que tiene Stephen King con el cine y a su carrera como escritor 100%. Es decir, dedicado 100% a eso. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es mi primer libro físico. Bueno, os habréis dado cuenta que, tanto por mi aspecto como por un montón de cosas que he hablado y creo que he dicho alguna vez mi edad y todo, soy un tipo viejuno. Y eso quiere decir que cuando yo empecé a leer, tanto como cuando aprendí a leer, como cuando ya me convertí en un lector constante de estos que me gusta hablar, a Stephen King, no había ebooks.
Por supuesto sí que había ordenadores, pero eso de leer en pantalla era quimérico o una cuestión de ciencia ficción. Así que yo siempre he leído en papel y ahora cuando no leo en papel es por una cuestión de trabajo que lo tengo muy delimitado. Normalmente no leo nunca en ebook. Sin embargo, diré que mi primer libro físico podría ser, por ejemplo, la Zona Muerta, la historia de Johnny Smith, si no recuerdo mal el nombre, que tras un accidente que queda en coma y después de unos cuantos años en coma, se despierta con la habilidad de ver el futuro de las personas a las que les toca la mano. Y a partir de ahí, el maestro crea una trama en la que el conocimiento que tiene Johnny le lleva a tomar una decisión, bueno, que puede ser muy discutida, pero que además tiene detrás una conciencia social y tiene detrás, pues, una historia que, la verdad, me encantó. Por supuesto, tiene una adaptación cinematográfica en la que Johnny es Christopher Walken, que me parece una elección de casting perfecta para este personaje. Pero vamos allá, os hablo de La Zona Muerta porque la recuerdo mucho, porque la leí muy pronto. No creo que fuera tampoco mi primer libro físico, pero en contraposición os voy a hablar del único libro de Stephen King que no he leído por trabajo, porque no sé, no tengo, o sea, no se va a involucrar nada. Stephen King le van a publicar seguro y no necesita que le hagan una lectura profesional, que lo hice por ocio y por la imposibilidad que tenía de adquirir un ejemplar porque estaba descatalogado. Y esa es la novela Rabia, que si no recuerdo mal era una de las que ya tenía escritas antes de haber publicado Kerry, pero que las tenían guardadas en un cajón porque no se la habían aceptado y que luego sí que la aceptaron cuando el éxito de Kerry fue brutal y que además creo que la escribió con el seudónimo de Richard Bachman, porque otra de las cosas que le sucedió a Stephen King es que sus editores pensaron que estaba saturando el mercado con su nombre sacando tanta novela y que para no agotar al público lo mejor sería que escribiese bajo un seudónimo y a él se le ocurrió utilizar este Richard Bachman. ¿Por qué la retiró? Bueno, porque Rabia es una historia que habla de un adolescente que se cuela con un arma en su colegio y, bueno, pues lo podéis imaginar. Hay un secuestro, un tiroteo, muertes, etcétera. No voy a meter mucho, pero la retiró a raíz de Columbine, de la masacre de Columbine y, bueno, de las consecuencias que hubo y de sentirse ciertamente responsable, de cierta manera, por dar ideas. Por supuesto, para mí ahí no está el problema, está más en una sociedad que permite las armas de una manera como la permite la estadounidense y, bueno, es lo de siempre. Voy a tapar esto para que no se vea y con la idea de que no se produzca, cuando en realidad lo que tengo que hacer no es tapar cosas que existen, sino enseñar qué está mal de que esas cosas existan e intentar, bueno, pues darle la vuelta a eso. No me lío más. Rabia es una novela que tuve la suerte o el privilegio, debido a que trabajaba donde trabajaba, de poder leerla en pantalla. Y quizás el único libro no físico que me he leído de Stephen King. Vamos a por la siguiente premisa. ¿Qué es el ejemplar más valioso o el libro más valioso que tienes? Bien, creo que lo vais a estar viendo en pantalla. Es una edición muy antigua de una de las mejores novelas para mí de Stephen King durante muchos años en mi ranking de mejores novelas de Stephen King, que no es otra que Cementerio de Animales. Una novela que la vez que la leí, la primera vez que la leí, me dejó completamente impactado, sobre todo porque entré hasta la cocina en la pequeña trampa que nos tiende a mitad de la novela y que es una especie de, pues no sé, de bombona de oxígeno para alguien que se está ahogando en un momento tan abrumador de la novela, con tanto dolor, que me pareció magistral, cosa que Stephen King sabe hacer muy bien. Pues bien, esta edición que tengo, la tengo desde hace poquito, pero es una edición muy antigua y por eso la he querido conservar y me ha parecido un libro muy valioso. También os digo, tengo muchos libros de Stephen King. Stephen King es un autor muy exitoso y eso hace que haya multitud de libros, de nuevas ediciones, de reimpresiones, de reediciones, etcétera, etcétera. Así que en realidad, pues tener un libro tan antiguo me parece, yo qué sé, valioso. Dejémoslo ahí. Vamos a por la cuarta, que es mi libro favorito de Stephen King. Lo de siempre. Básicamente, no soy capaz de decir un favorito ni de libros en general, ni de un autor en concreto. Así que aquí os voy a hablar de 4 o 5
que me han parecido maravillosos y que os digo 4 o 5 porque no puedo decir más. O sea, sí podría decir un montón más, pero entonces, ¿dónde está la gracia? Así que he decidido eso, daros una lista de 5 para no discriminar tanto, que al final estás discriminando, pero bueno, es que me gusta mucho Stephen King, ¿qué le vamos a hacer? Y de hecho me sigue gustando, aunque las últimas lecturas de los últimos años no han estado tan a la altura. No sé si es por el maestro o si es por mí, que yo ya he crecido como lector o que he cambiado como lector o tengo otros intereses como lector y no disfruto tanto como disfrutaba antes. ¿Cómo podría hacer la prueba de esto? Bueno, de hecho ya la hice. Leer una novela antigua de Stephen King y ver si me gusta o no me gusta. Pero bueno, me estoy liando porque esto lo hice hace 2 o 3 años con Apocalipsis, que es una novela de Stephen King larguísima, enorme, brutal, que publicó primeramente como La danza de la muerte y que más adelante le obligaron los editores a recortar muchísimo y cuando ya tenía el poder suficiente como escritor, dijo, pues voy a publicarla como yo quiero. Y escribió unas 600, 700 páginas más y publicó este Apocalipsis. Yo sé decir que para mí no es una de las mejores novelas de Stephen King, me parece que hay un montón de cosas que no me gustan nada y bueno, fue un poco fiasco, si os digo la verdad. También os digo, la leí hace 2 o 3 años y estoy en un camino lector diferente quizá de cuando me hubiese podido gustar más, que es hace 25. De cualquier manera, me estoy liando, vamos a por esos 5 que os decía. Por supuesto, La tienda. La tienda es un libro quizá no tan conocido de Stephen King, pero que a mí me fascinó. Es uno de los mejores libros de Stephen King que he leído. El diablo llega a una pequeña población típica de Stephen King y abre una tienda que se llama Cosas Necesarias, Needful Things, que ofrece trueques, cosas que crees que quieres a cambio de favores. Y ahí empieza la discordia. Maravillosa novela en la que los personajes tienen un calado especial, en la que las relaciones y los conflictos vecinales son lo principal y en la que flipas en colores. En fin, no voy a dar una definición de cada, o sea, no voy a dar una descripción de cada una de las que os hable, pero esta quería decirlo porque creo que está un poco denostada. Cementerio de Animales, ya os he dicho que me parece maravillosa, lo he dicho antes. 231163, que tengo una videoreseña que le dediqué porque me parece un libro maravilloso y es de los pocos que he leído 2 veces. Cazador de sueños, que es una novela que a mí me gustó mucho. La adaptación cinematográfica quizá no es tan buena, pero recuerdo exactamente cuando leí este Cazador de Sueños y me gustó mucho. Sé que está muy denostada por mucha gente, lectores de Stephen King, que no les gustó, pero a mí me encantó. Y por supuesto, la que no podía dejar de mencionar es It, que además es otra novela de Stephen King que me he leído 2 veces. Esto me lo guardo porque vendrá en otra premisa, pero ya os digo, It es otro de esos novelones que, bueno, en los que Stephen King demuestra por qué ha llegado donde ha llegado. Vamos a por la siguiente premisa, que es los mejores relatos. Bien, yo me voy a quedar con Todo oscuro sin estrellas, un libro de relatos que sacó hace 10 o 15 años, una cosa así, y que me encantó. También os voy a decir, Stephen King hace relatos largos, es decir, o por lo menos en esta recogida, me sale muy mal porque en catalán hay una palabra que es perfecta, recull, pero bueno, en esta selección de relatos de Todo oscuro sin estrellas, lo que tenemos son novelas, son pequeñas novelas de 150 a 200 páginas. Un relato suele ser muchísimo más corto. Bueno, coged los de Chekhov, que son cortísimos. De cualquier manera, este para mí sería el principal porque lo disfruté en cada uno de los relatos que hay en esa selección. Uno es Ratas, con el escenario de la crisis de los años 20, bueno, de 1929, los atracos a bancos, etcétera, etcétera. Otro, no os voy a decir los nombres de cada uno porque yo no me acuerdo exactamente, pero bueno, tienes ese otro que está parodiando, no parodiando, sino que se basa en la historia de BTK, de Dennis Rader, el asesino en serie, y que, bueno, me pareció brutal. Y luego hay un par de ellos que son un poquito más flojos, quizá el último no, porque es una historia de supervivencia en la que la protagonista es atacada. De cualquier manera, maravilloso Todo oscuro sin estrellas, y solo añadiré otro
otro que también son novels, que es Las cuatro estaciones, con verano, primavera, otoño, invierno, que además han salido historias maravillosas de esta selección, como podría ser Verano de corrupción, como podría ser Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es Cadena Perpetua, o El cuerpo, que es Cuenta conmigo. En fin, los libros de relatos de Stephen King que yo he leído, no he leído muchos más, eso es la verdad. No es la parte más explorada de Stephen King dentro de mis intereses. De cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa, que dice así: mejores recuerdos. Y aquí recojo guante de lo que os decía antes, que no iba a hablar mucho de It, para deciros que recuerdo perfectamente cuando me empecé a leer este novelazo, y fue allá por 1996, ojo, cuando yo tenía unos 15 añitos, e hice por primera vez un viaje fuera de España, del territorio del Estado español, aprovechando, pues bueno, aprovechando que tuvimos la suerte que mi madre llevaba trabajando no sé cuantísimos años y la empresa le dio un premio. Y nos fuimos a París, pero nos fuimos a París en tren. Y en ese viaje en tren recuerdo además que íbamos por la noche en un coche de literas y bueno, y la verdad es que fue un viaje chulísimo, imaginaos con 15 años, y yo iba leyendo It. It de Stephen King durante todo ese viaje. No sé si lo acabé antes de que volviésemos a Barcelona o no, pero recuerdo aquel viaje con muchísimo cariño y además salpimentado con una historia como la del payaso Pennywise y con una historia como la del Club de los Perdedores, una historia como ya habréis visto en la película si no la habéis leído, en las dos partes o incluso en la de los 90. Maravilloso. Por supuesto conocía la historia porque había visto esa antigua adaptación de televisión, pero la experiencia de leer Stephen King, de leer It yendo a París, bueno, pues para mí fue maravillosa y guardo un muy buen recuerdo de esa novela. Posteriormente, muchos años después, que os diría yo, quizá hasta 20, la volví a leer It y bueno, la disfruté muchísimo. Volví a quedarme un poco flipado con ese final que nunca se han atrevido a adaptar, que yo recordaba muy bien y que, bueno, no sé si cuando la volví a leer está tan dispuesto a aceptar los finales de El Maestro, que suelen ser bastante malos, como ya sabréis, aunque os pique y os duela que lo diga. Pero así es. Yo, como ha estado siempre conmigo, soy bastante indulgente con él y no me saca de la novela o no me mata del todo el que tenga esos finales a veces Deus Ex Machina, a veces completamente absurdos, a veces pues no sé, una locura bastante heavy. Pero bueno, es algo que le han achacado siempre, se lo achaco yo también, pero lo voy a seguir leyendo, a pesar de que me haga una novela maravillosa, un retrato de personajes maravillosos, pero pues la mate, en cierta manera, con esos finales. En fin, estos recuerdos que tengo con It son maravillosos. Vamos a por la siguiente, que es la séptima y que es Eternos Pendientes. Y para mí toda la saga de la Torre Oscura es un eterno pendiente, va a ser un eterno pendiente y se va a quedar como eterno pendiente. No me suele gustar nada la fantasía de Stephen King. Me pasó con un Cuento de hadas hace un par de años, que lo leí y no lo disfruté. La primera parte sí, la segunda parte me pareció todo un enorme Deus Ex Machina que solo lo permitiría a un autor como Stephen King, lo permitiría como lector, entendedme. Quiero decir, otros autores que hubiesen hecho lo que hace él en esa novela los hubiese denostado directamente, pero como es mi querido Stephen King, no fui tan duro. Pero a mí esa segunda parte de esa novela no pude con ella. ¿Qué sucede? Que La Torre Oscura me parece que es todo así. Leí el primero, el pistolero, y fue como, hostia, ¿pero qué es esto, Stephen? No estoy acostumbrado a que hagas estas cosas, no me interesa absolutamente nada. Y mira que le han dado caña a esta serie que dice que es como, el compendio de todo el mundo literario de Stephen King, las conexiones diferentes con los malos de las diferentes novelas y esto. Pero bueno, no es para mí, se va a quedar pendiente y siempre será pendiente. No sé si voy a hacer lo mismo con su parte de novela negra, porque Mr. Mercedes no me gustó mucho, me pareció que no estaba muy bien. Pero como el año pasado leí Holly y sí me gustó, y es un spin-off de la saga en la que salía el protagonista principal, y Holly también salía en Mr. Mercedes, y en las siguientes Quien pierde paga, y estas que ya no leí, pues no puedo decir que me van a quedar pendientes toda la parte de novela negra de Stephen King, porque ya os digo que disfruté mucho con Holly. A pesar de los pesares, con las cositas que pueda tener, me medio reconcilié con esa vertiente que ha hecho Stephen King haciendo novelas negras. En fin, se va a quedar pendiente, no voy a leer la saga de la Torre Oscura. I'm so sorry. Ni los lobos de Cala, ni los colos de Culu, ni nada de nada.
I'm so sorry. Todo oscuro afuera. Vamos a por la siguiente premisa que dice próxima lectura. Lo que os decía, yo siempre, y lo digo mucho en los vídeos, pienso que hay que leer por lo menos un libro de Stephen King al año. Y yo tengo pendiente desde hace mucho este que os voy a decir, que es El juego de Gerald, que es una novela que la tengo por casa, pero nunca me he sentado a leerla, a pesar de que sí que he visto la adaptación que hizo Netflix de esta novela con Carla Gugino y otro actor que no recuerdo el nombre, pero seguro que lo recordaréis de, por ejemplo, el reboot de Star Trek, en la que hacía allí de mentor del Capitán Kirk, pero no recuerdo el nombre del actor, que moría además en la segunda. Ups, spoiler. De cualquier manera, sé que de qué va la historia, me gustó mucho esa adaptación, pero estoy seguro de que podré disfrutar muchísimo más el juego de Gerald. Y como además lo tengo, en realidad solo tendría que sentarme, cogerlo, leerlo, encontrar un momento para ese libro y ver qué tal. En fin, creo que sería una muy buena opción. Bien, ahora vamos a por la novena y última premisa, que es próxima compra. Estoy, creo que bastante al día con los libros de Stephen King. No puedo decir que los tenga todos, que los haya comprado todos. No, bueno, no los he comprado todos, pero bueno. Y lo que estoy haciendo últimamente es que cada libro nuevo que saca, si llega el momento y me interesa lo suficiente, me lo compro. Entonces, el que he pensado que quizá podría contestar a esta premisa, aunque no estoy del todo seguro, porque como no suelo leer tantos libros de relatos, pero hay algunos que sí, y encima estoy viendo de gente que lo está leyendo y que normalmente no veo que lea mucho Stephen King, pero que los podría tomar como prescriptores, es este, déjame leerlo, Si te gusta la oscuridad, que es eso, el último libro de relatos que han sacado Stephen King este 2024, hace poquito. Así que quizá esta sería mi opción al comprar un nuevo Stephen King. No tirar de libros que ya publicó en el pasado, sino este que ha publicado más recientemente. Pero bueno, como Stephen King, ya sabéis, publica libros como churros, pues sé que voy a tener la oportunidad de pillar cualquiera de los que quiera, nuevos o antiguos. Bueno, y hasta aquí este book tag de Stephen King, que como os decía, con él cierro septiembre y le deseo al maestro muchos años más por delante, que nos siga deleitando con esa forma que tiene de escribir, con esos títulos que tiene y con nuevos títulos que de seguro yo seguiré intentando, pues eso, que seguiré leyendo, aunque pues me cambie el gusto o aunque, yo qué sé, tiene la virtud de Stephen King de tener un abanico amplísimo de temas y de formas, no quizá tanto de escribir, pero sí de formas de tratar diferentes temas. Así que nada, más allá de todos los libros de los que he hablado, os recomiendo que leáis Stephen King, que dejéis atrás todo ese snobismo que apesta un poquito y que más allá de la temática de terror que os pueda gustar o no, Stephen King tiene muchísimos libros de muchos géneros diferentes y no sé, lanzaos a por él, merece la pena. Yo todavía no sé cuál será el libro que bueno, sí lo he dicho antes, el juego de Gerald, pero igual no, yo qué sé. Sé que me voy a leer un libro de Stephen King este año. Bueno, este año ya leí Holly, pero no sé si me voy a esperar el año que viene para leer otro. De cualquier manera, dadle la oportunidad, merece la pena. Yo lo dejo aquí. Y bueno, pues como siempre, lo único que me queda deciros es desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!